Bienvenidos a Perspectivas Podcast número 9. Estoy muy feliz de presentarles el siguiente podcast, una entrevista que le hice al profesor Paulo César Sepúlveda, profesor de argumentación y profesor de 6 idiomas. Sin embargo, en este podcast solamente hablaremos de una breve historia académica del profesor, qué son los vicios argumentativos, cómo desarrollar el pensamiento crítico, la importancia del pensamiento crítico, las noticias falsas, qué son los sesgos, las falacias, mejor dicho, todo el tema de vicios argumentativos. Y espero que disfruten el podcast, lo terminen y si les gustó no olviden seguirme en mis redes sociales, darle like, compartir el podcast con sus amigos para que esta información llegue a más personas. Gracias. Hola, profe, ¿cómo estás? Smith, buenas noches y a la estimada audiencia también, bienvenidos y muchas gracias por la invitación. Esperamos que tengamos un muy buen podcast aquí. ¿Listo, profe? Vámonos de una vez al tema y cuéntanos un poco de tu historia académica y por qué has llegado ahora a este tema de las falacias, de los idiomas y de las redes sociales. Bueno, yo soy profesional en química, ¿sí? Eso a veces sorprende a muchas personas cuando pues, se piensan en a qué me estoy dedicando yo en estos días. Yo nunca ejercí la química porque cuando estaba en décimo semestre comencé a trabajar en educación. Estamos hablando del año 2000 y por aquellos años hubo un cambio muy importante en la ley de educación, ¿sí? Hubo cambios en el currículo, hubo cambios en el sistema de evaluación. Quienes hayan estudiado bachillerato al final de los 90 y comienzo de los 2000 quizá notaron el cambio, que antes era una evaluación muy memorística, antes había que aprenderse los accidentes costeros desde Castilletes hasta el Golfo de Urabá. Y una evaluación era eso, era memorice una serie de datos. Claro, ya llevaba su tiempo la idea de que esa era una muy mala evaluación porque eso finalmente reflejaba que los buenos estudiantes en el colegio no necesariamente iban a ser personas muy competentes en su vida, ¿sí? Porque en la vida no se trata de memorizar. Entonces yo comencé a estudiar en esa época, aprender de educación para poder realizar el trabajo para el que había sido contratado. Y ese trabajo era principalmente mostrarle a los profes que para esos años llevaban quizá 20 o 30 años de experiencia enseñando el viejo modelo, en mostrarles muy rápidamente cuál era la nueva propuesta. Yo aprendí mucho en esos años de educación gracias a la empresa con la que trabajé y una de las ideas que había que transmitir era de ahora en adelante hay que evaluar por competencias, no datos ni memoria. Y en la evaluación de competencias se proponían tres, una de ellas la competencia argumentativa. Entonces, no sé, Smith lo veo muy joven, no sé usted si en el año 2000 ya había nacido o estaba estudiando, no sé. Pero, por ejemplo, para que la gente que tenga un poquito más de edad, que esté en sus treintas, entienda o recuerde si cuando estaban en el colegio les prohibían usar calculadora o les prohibían hacer tareas referenciando Wikipedia. Yo recuerdo en muchas ocasiones que los profesores decían, es que el estudiante ahora es muy vago, uno le deja una tarea y copia y pega de Wikipedia y entonces yo les prohíbo que consulten Wikipedia. Y la respuesta nuestra era, mire, el problema no es que el estudiante copie Wikipedia para hacer una tarea. El problema es que usted deje una tarea que se soluciona copiando y pegando y evalúe el trabajo de un estudiante a partir de algo que se puede copiar y pegar. Evidentemente, su evaluación está mal diseñada porque su evaluación no está desarrollando ninguna competencia en su estudiante más allá de copiar y pegar. Yo soy un defensor a ultranza de Wikipedia, me parece un invento de los mejores de este siglo, pero eso es tan anacrónico como decirle a un estudiante no use la calculadora, haga raíces cuadradas, multiplicaciones a papel y lápiz toda su vida. Y pues eso no funciona así. Quienes estén ahorita enloquecidos con el precio del dólar necesitan una calculadora y ellos necesitan que les digan cuánto sube, cuánto ha bajado. No podría decirse que por el hecho de no hacer el cálculo a papel y mano, ellos no están comprendiendo cómo funciona una tasa de cambio, cómo sube, cómo baja, cómo es ese cuento de los descuentos que se hacen por los porcentajes. No, nosotros entendemos eso, pero hacemos que la calculadora trabaje sola, ¿sí? Entonces, esos cambios fueron muy importantes. Lo notarán más las personas que estén ahorita alrededor de sus 30 porque ellos sí fueron evaluados en el viejo modelo y luego en el nuevo. El punto es que cuando yo comencé a trabajar en educación,
principalmente haciendo formación de profesores, enseñando los nuevos modelos, aprendí de argumentación, ¿sí? Y aprendí de Miguel de Subiría, se llama, director de la Fundación Alberto Berani, y ese fue mi primer acercamiento. Ahora, en esos años en realidad hubo muchos cambios que iban a reflejar en cómo un profesor ejecutaba su labor dentro del aula y también fuera del aula, por ejemplo, planeando y evaluando. Entonces, mi trabajo fue siempre formar profes, pero el tema iba cambiando. Entonces, yo llegué incluso hasta enseñar, profesor, así se prende un computador. Hay que incorporar el computador a su aula de clase. A medida que avanzaron los años, pues entonces Web 2.0, profesor, usted puede ser un creador de contenidos a través de blog. En ese momento, pues era texto plano. Luego, bueno, usted puede tener en su blog un blog ya con imagen, con video, con hipervínculos, con infografías. Luego vino el tema de plataformas educativas, luego redes sociales y llegamos hasta los niveles actuales que como un profesor ahorita necesita casi que, pues no necesariamente ser un experto así creador, pero sí utilizar consistentemente todas las herramientas que ya tenemos a nuestro alcance, ¿sí? Un profesor debería tener una red social de divulgación, por ejemplo. Es decir, muy fácil, así sea sus propios estudiantes los únicos que lo sigan, pero es una herramienta para que los estudiantes interactúen de una manera diferente con el conocimiento, ¿sí? Y puede el profesor personalizar qué tipo de contenido crea porque conoce su público, que son sus estudiantes. Entonces, más o menos lo que le estaríamos diciendo hoy en día a un profesor, profesor, abra un TikTok, profesor, tenga una cuenta de Instagram, tenga una cuenta de Twitter para complementar su labor de manera que el público sean sus estudiantes y puedan, en un entorno muy familiar para ellos, apoyarse y ayudarle a su labor docente. Entonces, como a lo largo del tiempo eso fue cambiando, en repetidas ocasiones hubo necesidad de tomar el tema de argumentación, ¿sí? Hacia más o menos 2011 hubo la necesidad de trabajar el tema de pensamiento crítico, especialmente desarrollando nosotros las llamábamos competencias tecnológicas, que era no del tipo técnico de sepa ensamblar aparatos, sepa ensamblar un robot que viene en un paquete con partes para ensamblar, sino intente encontrar en la realidad un problema que se pueda solucionar con ese robótico que tiene, para que lo pueda programar para que desarrolle el problema, ¿sí? Entonces, en ese caso, la argumentación regresó a mi vida diciendo, mire, usted necesita solucionar un problema, pero ¿por qué ese es un problema? Entonces, de entrada, hay que explicar, porque mucha gente, muchos de nosotros, no vemos que eso sea un problema que merezca el trabajo de buscarle una solución. Entonces empezar a argumentar desde ahí. Vamos a hacer este trabajo porque es muy pertinente para nosotros y somos capaces de argumentar esa pertinencia. Entonces, muchos de los proyectos que uno hacía en los colegios, incluso no solamente en la ciudad, sino en regiones muy apartadas, esa pertinencia podría cambiar. Algo que fuera muy pertinente en Bogotá, quizá en una zona rural del Caribe ya no fuera tan pertinente y viceversa. Entonces, tratar de argumentar eso también le dio una nueva dimensión y bueno, ahí fue como mi primer acercamiento y siempre muy enfocado al tema de formación de profes para que los profes pudieran desarrollar competencias argumentativas en sus estudiantes. Pero con respecto a lo que hago hoy en día, especialmente desde mi cuenta de que soy mucho más activo en Twitter, la falacia del día, que es identificación de vicios de argumentación, eso comenzó como un juguete, como mucha gente abre su cuenta Instagram, con su cuenta de Twitter simplemente para jugar, para interactuar, con los contenidos. Pero fue muy en la época en la que recién empezaba a conectarse la audiencia nuevamente con el tema ciclismo, porque empezaban los ciclistas a triunfar en Europa, que eran cuando Nairo ganó el Tour del Porvenir y luego Rigoberto ganó Medalla. un par de clásicas, la medalla Ah. olímpica, el subcampeonato en el Giro. Por esa época nosotros teníamos una pequeña comunidad de gente interesada en ver las carreras y en comentarlas, ¿cierto? Era muy sencillo. Y sufríamos mucho que los periodistas en aquellos años eran periodistas que venían del fútbol y que de la noche a la mañana les dijeron, usted tiene que hablar de este ciclismo y entonces ellos pues obviamente no estaban preparados para eso.
Muy diferente a hoy en día, hay gente que ya lleva años y conoce mucho, pero en aquella época las transmisiones eran un desastre y salían un montón de pifias, llamémoslas, que nosotros podríamos señalar. Y ahí empezamos a decir, bueno, o yo empecé, esto argumentativamente tiene un nombre. Usted está confundiendo aquí una razón necesaria con una razón suficiente. Usted está confundiendo causa con consecuencia. Usted está confundiendo condición con resultado y cositas así. Usted está exagerando, está a partir de un ejemplo tratando de plantear una regla general. Usted está ignorando que esta regla tiene excepciones o usted está pretendiendo que la excepción sea la nueva regla. Entonces era una manera como de interactuar con, como una quejadera, digámoslo así, con contenido que estaba siendo mal creado, ¿sí? En 2013, 2014. Y entonces ahí fue como en la primera ocasión que yo dije, vamos a hacer un ejercicio consistente de qué vicios de argumentación está en este discurso que está haciendo este periodista poco informado, que está con la responsabilidad de transmitir un deporte que no entiende o para el que no ha estado tan preparado como lo está para otros deportes. Y bueno, igual cuando pasó eso, yo seguí con la cuenta allí. Poquito a poquito empecé a interactuar. Yo no era mucho de Twitter, nunca me gustó al comienzo porque era muy corto. Es decir, para mí 280, en esa época eran 140 caracteres. Y yo decía, ¿yo qué idea soy capaz de expresar acá? A mí no me gusta eso. Yo era más de texto muy largo. Yo había crecido con los blogs en la primera década del siglo. Entonces yo tenía blog y usaba Twitter para promover el blog. El punto es que poco a poco me metí en la dinámica. Poco a poco empecé a identificar esos vicios de argumentación ya en titulares de otras noticias, en las declaraciones de los políticos y fui creando una pequeña audiencia, ¿sí? El tema explotó fue cuando para el paro de 2019, ¿sí? Porque había muchísimo, o sea, estaba muy viciado exactamente los contenidos que nos llegaban. Hubo unas estrategias de propaganda muy marcadas, se nos distorsionó la información, hubo, bueno, todo lo que nosotros vivimos allí. Y entonces ahí empecé a ser como mucho más activo, obtuve respuesta y ahí fue cuando decidí quedarme. He crecido, pues me gusta la manera en la que he crecido y ya, ahora esa es prácticamente mi actividad económica principal en el sentido que yo ofrezco cursos de argumentación y la gente que los toma suele ser gente que me encuentra en Twitter analizando esos contenidos y interesada por qué tipo ¿cómo se dice?, de estructura muestro allí, cómo es que yo estoy verificando que la información esté cierta, esté bien razonada, no esté envenenada de ningún tipo. Y estoy muy contento con el resultado. Ahora me gusta mucho lo que estoy haciendo en este momento. Listo, profe. Hay algo, su merced, ¿cómo sabe de argumentación? ¿Cómo lo aprendió? Bueno, de entrada lo primero que yo hice fue aprender de mis jefes, ¿sí? Porque ellos, estamos hablando del año 2000, pues ellos, la empresa, la fundación, había sido contratada para dar una formación, entonces mis jefes me decían, usted tiene que leerse este contenido. ¿Sí? Y claro, como era algo de emergencia, yo en esa época no leía a los autores importantes. Digamos que mis jefes leían a los autores importantes y sacaban como un contenido, decir, esto es lo que hay que ir a trabajar en esas escuelas. Entonces, mi primer acercamiento fue leer lo que habíamos hecho. Pero a mí me gustó, o más bien, funcionó mucho para mí el hecho de que yo haya tenido formación científica, ¿sí? En mi carrera de química, porque cuando un científico está trabajando allí para tratando de descubrir una verdad, él está haciendo una argumentación, ¿sí? Cuando expone su trabajo de grado, su tesis doctoral o de pregrado, cuando escribe un artículo, eso puede ser visto como un artículo argumentativo, muy diferente a lo que uno está enfrentado normalmente. Pero yo no partía de absolutamente cero, ¿sí? Obviamente yo sé que con un método científico, por ejemplo, yo necesito plantear metodológicamente muy bien mi experimento porque de lo contrario yo no soy capaz o no es posible tratar de demostrar lo que pretendo demostrar, ¿sí? No sé, por ejemplo, hay experimentos que necesitan un grupo control, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo digamos, un frasquito con una sustancia y yo quiero saber si esa sustancia, por ejemplo, causa algún daño, ¿sí? Entonces,
yo, digamos, bueno, no quiero tomar el ejemplo que nosotros nos bebamos. Digamos que si esa sustancia causa daño al acero, entonces, ¿yo qué hago? Pues meto un pedacito de acero ahí, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que eso podría verificarme que al echar el pedacito de acero en el frasco se está corroyendo. Pero yo necesito un frasco al lado sin esa sustancia. Digamos que aquí hubiera una mezcla de 5 o 6 sustancias. Digamos que estamos analizando agua de un río, ¿sí? Por ejemplo. Y entonces yo digo, bueno, aquí yo ya analicé y hice un análisis y encontré que aquí hay 10 sustancias que pueden ser peligrosas, entonces yo necesito verificar el impacto de esas 10 de cada una de esas 10. ¿Cómo verifico el impacto de una? Pues aquí tengo un frasco con esas 10 sustancias, aquí voy a tener un frasco con 9, ¿cierto? Hago los dos, introduzco, o bueno, puede ser que también utilice algún un tejido o que se lo dé a un animal de prueba, eso también ha ocurrido. El punto es que si yo no tengo este grupo de control, yo no puedo sacar la conclusión de que es justamente eso lo que me está haciendo daño. Con un ejemplo mucho más, ¿cómo se dice? Cotidiano. Digamos que a uno le cayó mal una comida, ¿cierto? O le da una alergia, comió algo y hubo una alergia en la piel. ¿Cómo hace uno para saber de los 20 ingredientes que se comió cuál fue el que le hizo daño? ¿Sí? Habría que hacer un experimento. Uno podría decir, digamos, me comí una ensalada de frutas y me hizo daño. Bueno, pues que la ensalada de frutas tiene 10 frutas y tiene crema de leche y tiene queso y tiene dulce. Entonces a mí me tocaría como empezar, bueno, voy a comer solo papaya, voy a comer solo banano hasta que encuentre que me hizo daño, ¿sí? Entonces, lo que mucha gente ve solamente es la ensalada de frutas me hace daño, ¿sí? Pero yo tengo metodológicamente cómo armar un experimento para verificar qué dentro de la ensalada de frutas es lo que me hizo el daño. Y eso es, pues, metodológicamente tiene su nombre. Y digamos que en mi carrera de científico yo aprendí muchas cosas de eso, ¿sí? Aprendí cómo armar un experimento como eso. Claro, cuando yo empecé a aprender argumentación, encontré que eso tiene un nombre, ¿sí? El validador metodológico, y que había gente que había escrito sobre eso y había trabajado desde el punto de vista eh, de cómo validar que yo estoy utilizando un argumento para defender una tesis. Entonces, si bien fue la primera vez que me acerqué al tema, yo lo pude conectar con lo que había visto 5 años en la universidad. Entonces, ese fue como el primer acercamiento de serio, ¿sí? Naturalmente, cuando iba cambiando el tema que yo tenía que trabajar con los profesores, pues tenía que consumir más información. Y ya para lo último que yo estoy haciendo, que es ofrecer el curso de argumentación, ¿sí? De diferentes niveles, ahí sí estoy leyendo a los autores que son, desde Aristóteles hasta autores del siglo XX. Entonces, por ejemplo, hay unos referentes bien importantes en argumentación, Stephen Toulmin para el lado de argumentación, Chaim Perelman para retórica y para, bueno, se llama retórica, pero también David Cassani para pensamiento crítico. Bueno, hay muchos, y lectura crítica, hay muchos autores que son los referentes mundiales, ¿sí? Entonces, esos los he leído en esta última etapa para poder decir, quiero ofrecer un curso y quiero que la gente que tome el curso diga, esto está muy bien fundamentado, esto tiene mucha coherencia, esto tiene su lógica y además ahí está el libro que lo muestra, ¿no? Entonces, pues es de mucha lectura. Obviamente, si mi interés no es ese, o sea, si alguien no necesita o no quiere llegar a saber lo que sabe alguien que hace una maestría en educación o quiere ser profe de argumentación, sino que se quiere acercar, uno puede empezar por Wikipedia, sin problema, ¿sí? Obviamente los ejemplos son demasiado básicos, son muy repetidos, son muy esquemáticos, y con algo de práctica uno dice, bueno, aquí que están hablando de fútbol, encuentro este vicio argumentativo que es parecido al que en Wikipedia aparece reportado con este nombre, ¿sí? Entonces, la clave es leer mucho, pero no tanto leer muchos libros, muchos mamotretos. De hecho, es mucho más benéfico que alguien diga, listo, me voy a leer la editorial del Tiempo, pero que uno sea capaz de decir, esto no coincide con lo que dijo fulanito allí. Esto está diciendo algo muy diferente a lo que se decía hace una semana. O esto, en este medio dicen esto, pero en el otro medio dicen todo lo contrario, ¿sí? Ahora están hablando de una entrevista. Entonces, bueno, pues entonces en lugar de decir que voy a ver el análisis que alguien hizo de la entrevista, pues yo me voy a ver la entrevista. Y ese tipo de conexiones, así no sepamos darle nombre, así no sepamos que eso es falacia de división, de composición o de afirmación del consecuente, pero saber decir, aquí hay algo que no cuadra.
No, eso lo puede hacer uno sin tener que aprender argumentación, simplemente decir, ¿cómo puede ser posible que esta persona diga esto hoy y hace un mes decía todo lo contrario y está hablando del mismo tema? Algo pasó allí. ¿O cómo puede ser posible que yo veo una entrevista y luego veo un análisis que parece que hubiera visto otra entrevista? ¿Cómo es posible que esta persona deliberadamente esté ocultando una información que debería estar mencionando? ¿Mm? Ese tipo de ejercicios no requiere leerse los megalibros. Necesita estar con un poquito más de atención, tratar de encontrar las cosas. Obviamente que si uno se ha leído de argumentación, pues sabe darle nombre a eso, sabe hacerle conexiones, sabe identificar ciertos matices al usar una palabra u otra, ¿cierto? Y a partir de allí entender por qué alguien está afirmando algo. Entonces, bueno, hay que leer mucho, pero no significa comerse libracos de este tamaño. Ok, profe, y todo esto lo empezó haciendo porque le divertía. Claro, digamos que yo no sé, Smith, su generación, cómo interactúa con redes sociales y para qué las usa, ¿sí? La generación mía fue una generación que conoció Facebook a los 30 años. Para muchos de nosotros, Facebook fue la herramienta que nos permitió reencontrarnos con nuestros compañeros de colegio a quienes no veíamos hace 15 años, reencontrarnos con nuestros profes que en esa época entonces ya estaban jubilados y tener otro tipo de interacción, ¿sí? Entonces, en este momento, ay, espera que perdí el hilo, ¿cuál fue la pregunta? Eso lo dije. Le divertía. Ah, ya. Entonces también, digamos que la gente de mi generación sabía cómo hacer contactos con la gente y el tipo de humor antes de Facebook, pero siendo adulto, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, la manera de interactuar con los contenidos, ¿sí? Es una manera muy diferente. Nosotros hicimos viralización sobre correo electrónico. Mucha gente lo recordará que la manera de viralizar algo era reenviar un mensaje de correo electrónico. Y esto a veces era muy tedioso, ¿sí? Porque quienes conocimos el correo electrónico siendo adultos, fue maravilloso porque antes de eso era man de telegramas o man de cartas y eso era difícil. Descubrir el correo electrónico fue wow. Es increíble que puedo hacer esto. Escribo una carta y me llega al segundo, ¿sí? Pero luego vino como entorpecer el correo electrónico a partir de los mensajes reenviados, reenviando chistes, reenviando cosas. Entonces, la manera en la que la gente de mi generación interactúa con la información es un poco diferente. Era mucho más sobre texto, menos audiovisual. De hecho, eso hace que cierto tipo de humor o de reacciones sea más fácil de hacer ahora y otras sean más difíciles de hacer ahora. Entonces, si lo que nosotros estamos es leyendo, y yo soy una persona que está basada en texto, todas sus interacciones están basadas en texto, hacer un pequeño análisis era relativamente, pues, la manera obvia o correcta de crear algo que no fuera reenviarlo, ¿sí? Pero eso es algo que nosotros no tenemos muy entrenado. O sea, cuando digo nosotros me refiero a casi que la población en general no tiene muy entrenada la creación de texto. Ahora que estoy de profe de idiomas, es lo más dispendioso. No digamos que es difícil porque mucha gente lo logra, pero es muy dispendioso comenzar a crear contenido en texto, sobre todo porque ahora pues es muy fácil crearlo en audio. Bueno, el punto es que yo siempre dije, yo quiero crear, y si recuerdo que dije hace un momento que yo trabajaba con profes diciéndoles, profes, ustedes tienen que crear, ustedes se pueden estar quejando, digamos, yo trabajaba con unos profes del Caribe. Ustedes se quejan que el libro de texto que usan no dice las cosas completas porque es un libro pensado en Bogotá. Es un libro pensado para bogotanos que quizá no conocen el Caribe y les van a hablar del Caribe porque pues vemos geografía de Colombia. Pero ustedes que están en el Caribe usan ese libro y ese libro es incompleto. Ese libro no va a decir cosas que ustedes ven y quieren transmitir. Usted tiene que crear ese contenido y lo puede hacer a través de un blog. ¿Sí? Entonces yo le dije mucho a muchos profes. Sí, y bueno, Smith es del llano, ¿cierto? De pronto Sí. le pasa algo similar allá, ¿no? ¿Cómo es que en Bogotá conciben el llano? Y entonces, pues, es muy diferente a como lo pueden ver en Villavicencio, ¿no? Sí, señor. Entonces, yo había estimulado muchas veces, cree texto, cree contenido, créelo. Usted es el que va a llenar ese vacío.
¿sí? Es un libro de texto incompleto, desactualizado. A veces uno está con un libro de texto que tiene 10 o 15 años de haberse publicado, pues hay que... y entonces, como me gustaba crear, y yo le decía a la gente, es importante crear, cuando la interacción por internet se hacía a través de texto, a mí me gustaba crear, ¿sí? Y pues para mí me divertía, y era una manera de decir, voy a tratar de crear algo que sea atractivo para un potencial lector, pues yo tengo que crearlo de manera atractiva para que él diga, me gusta este contenido y quiero volver a este blog, ¿sí? Entonces, en últimas, yo siempre, y también como profe de idiomas, yo siempre he dicho, mire, si usted quiere aprender, usted tiene que disfrutar lo que está aprendiendo. Muchas personas que no logran llegar con su inglés a ningún lado es porque ven el inglés como una carga extra, ¿sí? Hay que trabajar y hay que estudiar inglés y el inglés es una carga, ¿cierto? Pero si el inglés no fuera una carga, sino un hobby, es que ni aunque uno lo atajen, uno no va a aprender. O sea, piense, por ejemplo, un hobby que usted tenga. Puede ser el fútbol, puede ser una serie, puede ser videojuegos o puede ser el podcast, ¿cierto? ¿Por qué usted, o sea, fíjense que si, por ejemplo, hoy se hubiera ido la luz, ¿sí? Y entonces usted no puede hacer el podcast hoy. Usted no queda contento de, uy, me salvé de hacer ese podcast, porque domingo en la noche, ¿no? No, usted queda bravo. Yo quería hacerlo y yo tengo que hacerlo, ¿no? Alguien que le guste mucho el fútbol va a hacer lo mismo, ¿no? Nos cancelaron el partido por lluvia y yo quería jugar. Pues uno tiene que tener la misma actitud con, por ejemplo, el inglés. No, no dejaron tarea y yo quería que me dejaran tarea porque quiero practicar. No hubo clase y yo quería clase. El profesor le preguntó a todos menos a mí y yo quedé molesto porque yo quería que me preguntaran para poder responder. Si uno tiene esa actitud, uno hace el trabajo y si uno hace el trabajo, uno avanza. ¿Sí? Entonces, lo mismo con el tema de argumentación y con el tema de analizar la información. Si uno le gusta y lo disfruta, uno hace el trabajo, ¿sí? Porque alguien se lee la prensa nacional 3, 4 horas al día porque lo disfruta, bueno, a menos que sea el trabajo y le paguen por eso, pero muchos de nosotros simplemente quiero estar informado, lo disfruto, me gusta que estén hablando y yo poder dar una opinión y que la gente diga, este man está informado, ¿sí? Y eso me genera placer y entonces por lo tanto lo hago, ¿sí? Entonces, el disfrute tiene que estar metido siempre, si no uno no aprende, si no eso va a ser carga. Si no, es como en el colegio, cuando pues, uno vio 10 materias y muy probablemente el 99% de nosotros sale del colegio y hay materias que jamás aprendió nada. Fue tiempo perdido porque uno tenía una acción reactiva. Qué bueno que el profesor no vino, qué bueno que el profesor se le olvidó que no nos hizo examen, que se le olvidó pedir la tarea, qué bueno que alcancé a plagiarle la tarea a un compañero, pero es para entregarla y para que me digan que está bien. Entonces, el componente motivacional, que no significa esté divertido y esté jugando, ¿no? Una motivación de quiero hacer el trabajo es fundamental. Para todo, hasta para, no sé, dejar de fumar, adelgazar o enfrentarse a un desafío tremendo, una carrera. O sea, ¿por qué yo no podría haber estudiado medicina? Pues porque no tengo la motivación de hacer esos esfuerzos que un estudiante que está en medicina, pues sí tiene la motivación. Entonces, pensándolo así, digo, bueno, ¿y qué voy a ganar yo abriendo una cuenta si voy a analizar aquí que alguien cometió esta falacia y le voy a dar un nombre? Pues yo no voy a ganar nada, no voy a ganar ni fama, ni dinero, ni reconocimiento, al menos voy a ganar el disfrute de aprender a partir de estar entretenido porque quiero intervenir acá, pero voy a hacer una intervención un poquito más, no sé, menos ortodoxa, ¿no? De insultar aquí en público. Entonces, por eso lo divertido es sumamente clave. Y de hecho, su merced tiene también otro espacio que se llama Habla Divertido, ¿sí? Claro, yo por ejemplo, abrí mi canal de YouTube inicialmente con contenido para aprendizaje de idiomas. Y lo empecé a hacer porque yo era profe de idiomas en un instituto en esos años y yo siempre trataba de ir más allá de mi estudio, de lo que el método me decía, porque el método me decía, trabaje hoy la página 15 y la página 16. Ya, ok, yo las voy a trabajar, pero mi estudiante está aquí, o sea, para mí era muy importante y yo no iba a ganar nada extra con eso más allá de divertirme y sentir esa satisfacción. Pero para mí era muy importante que un estudiante dijera, a este profesor sí le entendí, en cambio a este o al de mi colegio yo no le entendía nunca. Entonces yo decía, bueno, voy a tratar de impactarlo. ¿Y cómo lo puedo hacer?
Bueno, a mí me toca mirar mi estudiante qué interés previo tiene, ¿sí? Y es que a veces en esos cursos salen unas cosas. Nosotros teníamos que seguir el plan y a veces trabajábamos con niños 12, 13 años y la lección de hoy es, no sé, ruptura de la pareja, ¿sí? Y vamos a hablar en inglés de ese vocabulario que se necesita para explicar un problema como esos. O las partes del carro y del vehículo, ¿sí? El vocabulario. Obviamente, pues está pensado, mire, vamos a ver un tiempo, algo así como el pasado continuo, que usted está diciendo que estaba conduciendo y entonces se estrelló. Entonces, pero lo vamos a hacer con el vocabulario de los carros. Y yo tenía niños de 12 años que decían, ni siquiera en mi casa hay carro, o sea, este tema no es pertinente, no me interesa, y el niño estaba ahí obligado y le cogía pereza a la clase, naturalmente. Entonces, yo dije, no, esto no puede ser así porque si no mi estudiante se me aburre. Y yo empecé como a leer mucho no tanto de didáctica, mm, no quisiera hablar aquí mal de los colegas, pero digamos que en este momento lo que yo he encontrado en mi vida es que los que más saben de aprender idiomas no son los profesores de idiomas, sino son la gente que aprende idiomas por cuenta propia. ¿Sí? Esa gente tiene una comunidad enorme en Twitter, en YouTube, y es gente que comparte sus tips y es gente que anima a los demás. Es que ni siquiera se necesita un profe. Se necesita es que usted tenga motivación, ganas y bueno, y que usted define muy bien su meta. Bueno, una cantidad de cosas. Claro, si tiene un profe, eso va a ser más rápido. ¿Sí? Qué pena, profe. Tenemos que hacer una pausa obligatoria porque no tengo Zoom Premium y dame 2 minutos, tomo agua y ya te envío el link. Listo, yo Y también. seguimos con la misma. Ok. Dale. Ujú. Listo, hemos vuelto después de esta pequeña pausa. Le estaba comentando al profesor que le hice la pregunta de que si esto le divertía o por qué empezó este tema de las falacias, de los idiomas. Y él estaba explicándome un poco de que finalmente es porque es algo que le apasiona y es una tesis que yo también planteé en el penúltimo podcast con mi profesor de inglés, pero bueno, ya no lo va a repetir y voy a dejar que ya el profesor se termine de explicar su idea. Bueno, ya habíamos hablado de que en este momento, por ejemplo, para quien quiera aprender un idioma, es el contenido que yo he encontrado muy relevante, que he podido utilizar en mí mismo, tanto como profe como aprendiz, no ha sido contenido de didáctica, de cómo enseñar, sino de cómo aprender, especialmente a partir de la gente que es autodidacta y que es políglota. La comunidad políglota en Twitter al menos es muy grande, se apoyan mucho y encuentran un montón de recomendaciones o de sugerencias que no significa que sean la fórmula mágica, sino que cada quien explora su manera de hacerlo y al final la idea es encuentre su manera y cuál va a ser la mía, la que me divierta, porque si me divierte voy a hacer el trabajo. Fíjense, algo muy sencillo, que si se puede aprender con música, uno puede decir, sí, se puede, pero ya decir, por lo tanto voy a enseñar con música, ese ya es un salto al vacío que puede perjudicarme a mí, porque aprender con música implica que tiene que ser una canción que me guste tanto que yo me la repita 20 veces en un día, ¿sí? Y eso tiene que ser de un ritmo y de una voz y de una temática y de una banda que guste, porque si no, o sea, yo no le puedo decir a un estudiante, yo le recomiendo esta canción. Ahí ya estaría embarrándola porque puede ser que a él no le interese. Yo le diría, de su música en inglés, busquemos una canción que a usted le guste y trabajemos con esa. Y el trabajo que yo tengo que hacer es exactamente el mismo, pero él va a estar escuchando algo que disfruta, ¿sí? Y que le parece divertido en el sentido de fun, no de funny. Y bueno, el punto es que por eso yo dije, yo quiero las recomendaciones que quiero dar, las voy a llamar habla divertido, porque si no es divertido uno no va a aprender, uno no va a querer hacer el trabajo. Por eso se llama así mi canal. Ya con el tiempo fue que yo dije, ven, me están pidiendo contenido de argumentación y ahí quedó pues una lista de reproducción de la falacia del día. Claro, y esto es supremamente importante de que uno se divierta y de hecho ya lo he dicho, ¿sí? Eh, yo aprendí inglés porque me gustaba, pero no solo porque me gustaba, sino porque lo amo. Entonces, como ya no es solo algo que me gusta y que yo hago solamente cuando me siento motivado o cuando, fácil o divertido la música.
no es solo eso, porque un día te puede gustar y otro día no lo dejas de hacer, ¿sí? Es algo que realmente tú tienes que estar apasionado para que así llueva, vayas a jugar fútbol, así te sientas mal, cojas un libro y empiezas a leer de gramática de inglés, así lo que sea, o sea, no solamente algo que es divertido, sí, obviamente es divertido, pero no solamente que sea fácil o que sea de entretenimiento, sino es por ejemplo, cuando yo me estoy aprendiendo una canción de inglés de rap o una canción rápida y después la subo cantando y eso, no es que yo la hice en un día, ¿sí? Es a veces hasta meses que duro tratando de practicar y practicar y me engomo 2, 3 horas cuando miro ya es toda la tarde que estuve pasando y es muy interesante cómo en una sesión no he podido pasar del primer párrafo, pero luego duermo, sí, del día normal, paso al otro día y de repente ya mi cerebro hizo las conexiones necesarias y ya puedo superar ese logro. Entonces es importante que no solamente es que a uno le guste, sino uno tiene que estar apasionado para hacer las cosas que no sean tan divertidas. Entonces, Claro, siga, profe. por ejemplo, yo que también hice un tiempo cicloturismo, cuando uno mira a los ciclistas profesionales y uno dice, no, que qué fuerza, que qué resistencia, pero en realidad quien haya montado bicicleta medianamente serio, sabe que lo difícil no es tener la fuerza o tener la resistencia, lo difícil es cosas como aguantar el calor, aguantar el frío, aguantar la lluvia y aguantar la pereza de salir a entrenar. ¿Sí? De que amaneció lloviendo y hoy tengo que hacer fondo, pues hágale igual cuando esté en el Tour de Francia va a llover y usted no puede decir hoy no salgo, ¿sí? Pero claro, quien no es profesional y quien está calientito dice, ah, pues salgo mañana y qué va. Obviamente uno lo puede hacer así, pero pues eso implica que uno no va a llegar a ciertos niveles, ¿sí? Va a llegar a un nivel con el que puede divertirse, salir y hacer, no sé, 100 kilómetros es chévere, es bacano, Ujú. es muy bueno. Pero quien se sacrifica y es capaz de aguantar frío, calor y eso, pues va a poder ser profesional o algo por el estilo. Y también el factor mental, bueno, obviamente ahí se está tratando, pero Claro. ir en la cicla y llega un punto en el que probablemente todavía tienes piernas, todavía tienes pulmones, pero la mente te está diciendo ya devuélvete para la casa o algo No, así. o Superar eso es, caerse y querer volver al otro día a volver a montar. Uy, eso es un bloqueo que uno le puede durar años y hay gente que se cae la primera vez y no vuelve a montar y dice, no, yo qué voy a andar, ¿no? Y entonces un profesional tiene que superar eso, ¿cierto? Y eso, claro, va a haber otro tipo de satisfacciones, pero quien pensemos en los amateurs como nosotros, uno dice, bueno, voy a disfrutar esto y claro, si es una subida bien empinada y uno no es delgado y la bicicleta no es profesional, uno dice, ay, esto van a ser 4 o 5 horas subiendo esto, pero al final uno llega, ¿sí? Y eso también da una buena satisfacción. exactamente. Es eso, era eso. Básicamente, el ejemplo que yo doy es, por ejemplo, yo creo que a Messi o a Cristiano Ronaldo nadie le tiene que decir, oiga, entrene. O cuando ellos están empezando, nadie les tenía que decir, por favor, entrene. O sea, esas personas yo creo que lo hacían por convicción y realmente eso fue lo que los llevó al éxito. Y en parte también es por lo que su merced ahorita esté trabajando y viviendo de este tema de los idiomas y de la argumentación. Claro, obviamente que si alguien me dice, voy a hacer, haga un curso, yo se lo compro, pues yo, bueno, ya tengo una motivación ahí para leerme un libro que llevaba ahí como unos 2, 3 años haciendo fila y haciendo como señas de léame, léame. Bueno, claro, obviamente cuando uno tiene ese tipo de recompensa es una motivación ya extrínseca, pero sin la motivación esa que nace desde dentro, muy difícilmente uno va a llegar pues a los niveles que uno quisiera o que uno pudiera, si tiene la motivación. Sea el Es, tema que sea. exactamente, listo. Entonces, ya concluido este tema, vámonos ya al grueso del asunto y es, ¿qué son los vicios argumentativos? ¿Qué son los tipos y los ejemplos más comunes o los fallos más comunes de estos? Bueno, para acercarnos desde cero, cada vez que uno va a tomar una decisión o que uno puede pensar como estoy tratando de convencer a alguien de algo.
inclusive a mí mismo. ¿Sí? De por qué ruta voy a irme hoy de aquí para allá o qué voy a almorzar hoy. Esa puede ser una sencilla decisión que se puede argumentar. Obviamente en la vida diaria pues uno está rodeado de ese tipo de decisiones. Hay decisiones súper trascendentales, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Es una decisión de un muchacho de 17, 18 años, la tiene que tomar ya y de eso va a depender buena parte de cómo van a ser el resto de sus años. Y a veces no tienen los elementos. ¿Verdad? O una decisión también más muy trivial, o decisiones que impactan la vida de millones de personas allá en el Congreso o en las Naciones Unidas. Entonces, si nosotros miramos que cada decisión se puede plantear como esta es la mejor opción, siempre va a haber la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué dice usted que esa es la mejor opción? Entonces empiezan a dar razones, ¿no? ¿Por qué A? ¿Por qué B? ¿Por qué C? ¿Y por qué D? ¿Sí? Ahora, así uno diría, ahí hay una tesis y unos argumentos, estructura. Obviamente esto tiene muchos matices, muchas arandelas. Hay decisión o hay tesis con argumentos que son demostraciones y que cuando queda demostrado ya nadie más las pone en duda. Por ejemplo, el momento en el que se descubrió que el tabaco era nocivo para la salud porque producía cáncer. A partir de ahora, pues nosotros decimos, oye, el tabaco es nocivo para la salud, produce cáncer, casi que ni lo ponemos en duda. Pero hubo durante décadas un debate en el que había gente diciendo que eso era falso y otros tratando de demostrar que eso era cierto. Entonces, ese es un tipo de argumentación, ¿no? El que trata de demostrar algo. O puede haber una demostración que es llegar a un acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, que digan, queremos tomar esta decisión, no, pero esta gente quiere la otra. Bueno, ¿y cómo llegamos a un acuerdo para que nos satisfaga más o menos a todos? ¿Sí? Bueno, no sé, el acuerdo de paz, por ejemplo. ¿Sí? O puede haber decisiones en las que diga, mire, a mí en realidad esto no me gusta, pero yo sé que tengo que tomar una decisión. Tal vez a mí los argumentos no me lleguen de la misma manera. Piense, por ejemplo, en alguien, un fumador que quiere dejar de fumar. Hay gente a los que el médico le dice, es que esto es así de malo, o la familia, o se ven situaciones en las que dice, oye, me gusta una chica y quisiera cortejarla, pero ella detesta a los fumadores, por ejemplo. Entonces, al final, y hay gente que dice, de malas, pues, voy a cortejar a otra chica. El punto aquí es que no todas las argumentaciones son iguales. Y al final, por ejemplo, el que deja de fumar, uno no sabe cuál fue la razón que al final lo hizo llevar allá. ¿Sí? Puede ser la razón médica, pero pudo haber sido una razón social, pudo haber sido una razón de modas, uno no sabe. Bueno, cualquiera sea el modelo, yo puedo explicarlo como hay una tesis, hay unos argumentos. Eso es lo básico. También existe el tema de validación de argumentos, que es cómo yo voy a responder a la pregunta y por qué puedo usar ese argumento. ¿Por qué me lo van a aceptar? Porque yo podría decir algo como, voy a votar por este candidato porque el pastor de mi iglesia lo dijo. ¿Sí? Ahí él tiene su tesis y tiene su argumento. Pero alguien diría, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, luego el pastor de la iglesia, ¿qué? Y esta persona piensa, ¿eso es suficiente argumento tiene la suficiente fuerza para yo tomar esa decisión? Otras personas dirán, eso no tiene nada que ver. Y entonces ahí empieza a haber discrepancias entre lo que tú crees que es válido, yo no lo considero válido. Tú piensas que ese argumento es suficiente razón y para mí no es suficiente razón. Y entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo yo puedo llamar a esa falla en su argumento? Entonces, los vicios de argumentación sería todo eso que me daña la relación argumento-tesis. Y la puede dañar de muchas maneras. En el caso del pastor que dice voten por él, puede ser que sea mentira, ¿cierto? Y más bien otra persona dice, es que su pastor dijo, ¿cierto? Y la otra persona, ah, bueno, entonces ahí él fue engañado con una mentira. Pero si sí es cierto, alguien diría, pero es que él no es una persona que debería estar opinando de ese tipo de cosas, o más bien eso no coincide con la doctrina que al mismo tiempo está enseñando, ¿no? Y entonces uno empieza a encontrar las fallas en esa relación argumento-tesis. Entonces, visto así, en resumen, un vicio de argumentación es aquello que me daña una legítima relación argumento-tesis y la puede dañar de muchas maneras. Se puede dañar porque el argumento es mentira, pero eso es muy fácil de demostrar y ya, entonces no suele tener mucho alcance, no suelen ser muy efectivas las mentiras, a menos que yo las disfrace como que de verdad. Puede ser que haya un error,
¿sí? Un error metodológico. Por ejemplo, durante la campaña presidencial, todas las personas que trataron de demostrar la preferencia o la victoria de un candidato a partir de sondeos de Twitter estaban fallando en la metodología que permite extrapolar ese resultado al universo. Unas cuestiones de estadística. Así fuera una encuesta Twitter de 20 millones de votos, no se puede. Punto. No se puede hacer. ¿Por qué? Metodológicamente no se puede. Entonces ese sería una falla tipo error. ¿Sí? O por ejemplo, que yo voy a demostrar, no sé, que el calentamiento global esto, el calentamiento global aquello, pero estoy midiendo mi calentamiento global en mi habitación con un termómetro, dicen, eso no es calentamiento global, eso es que está en la temperatura hoy con ese termómetro. Y el termómetro podría estar dañado. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia, que nos tomaban la temperatura a la entrada de los restaurantes y de los centros comerciales, y a nadie le dio fiebre y antes daba hipotermia porque en Bogotá al menos, un día frío y lluvioso, la gente le medían esa temperatura y daba 34. ¿Sí? Obviamente nadie iría al médico, a donde el jefe a decir, jefe, tengo hipotermia, estoy al borde de la muerte, porque allá en ese restaurante me midieron la temperatura y me dio 34. No, ¿por qué? Porque ese no es el método garantizado y establecido, el protocolo claro, para que yo determine mi temperatura corporal y a partir de ahí mirar si tengo un problema de salud. Eso lo tiene que hacer un médico con la certificado con un instrumento especial. La temperatura no me la puede medir en la superficie de la mano, tiene que ser en la lengua, la axila, bueno, ciertas partes del cuerpo, tiene que ser un termómetro clínico, tiene que ser leído por un médico y tiene que llevar una firma y un sello, esa orden que dice este tipo está enfermo. ¿Sí? Pero salir con ese sería tratar de demostrar que estoy enfermo con un argumento que no es mentira, porque el termómetro infrarrojo dio 34, pero que tiene un error metodológico en que me daña esa relación. Entonces ahí hay un ejemplo de un error como vicio de argumentación. Puede ser un sesgo, que son, los sesgos son funciones mentales. Digamos que está, así como tenemos los sabores en la lengua y tenemos visión de colores, tenemos en la mente la manera de tomar decisiones con muy poca información disponible. Nuestro cerebro está programado para llenar los vacíos de información. Y esos son los sesgos. Entonces, por ejemplo, que si uno ve a la gente corriendo y uno dice, ay, o sea, corriendo que huye de un lugar, yo digo, "Ay, pues yo voy a correr con ellos y más adelante averiguo qué pasa, ¿cierto? Ahí estoy tomando una decisión a partir de muy poca información disponible. Pero mi cerebro está entrenado para hacerlo porque eso a nuestros antepasados les salvó la vida. ¿Sí? Eso, somos sobrevivientes de la gente que huyó, no de la gente que se quedó a averiguar qué pasaba. Ese se lo comió la fiera, ¿sí? Entonces, el sesgo es eso, son qué mecanismos hace que nosotros tomemos decisiones rápidas. Y acabamos de ver que uno podría mirar como que una tesis puede ser vista como una decisión. Entonces, si mi tesis es voy a huir y mi argumento es porque todos están huyendo, pues uno dice, sí, parece tener sentido, pero analizamos, ahí hay un sesgo que hace que yo no analice toda la información disponible. Y finalmente están las falacias, que son razonamientos que parecen tener sentido, parecen ser buenos, pero cuando uno les mira la estructura o el contenido, uno puede decir, no, aquí esto no puede ser cierto. Por ejemplo, está claro que si usted camina bajo la lluvia se moja, ¿cierto? Entonces, decir, ah, fulanito está mojado, por lo tanto caminó bajo la lluvia. Eso parece que tiene sentido. Alguien diría, sí, claro, si caminó bajo la lluvia está mojado. Pero ese es un razonamiento falaz, eso está mal hecho. ¿Por qué? Porque si la condición, si bien es muy clara que si se camina bajo la lluvia se está mojado, uno puede estar mojado por otras razones. Entonces se cayó a un charco, se echó un baldado de agua en la cabeza, se pasó por un lavaautos y se mojó, la razón que sea. Entonces, decir está mojado, por lo tanto caminó bajo la lluvia, es falaz. Y hay muchos ejemplos así incluso en temas que están definiendo pues el norte del país y afectan a millones de personas. Dicen, esto está, están enredando, están tratando de demostrar lo que no es posible demostrar. Entonces, ese ejemplo que acabé de dar, eso se podría explicar como un silogismo,
que está mal en su estructura. ¿Por qué? Porque estoy confundiendo la razón necesaria con la razón suficiente. O estoy confundiendo un entonces con un sí, solo sí. Puede ser, para mirar aquí la notación de la lógica. El punto es que muchas falacias se pueden explicar como, mire, está fallando allí eso que hace 2300 años Aristóteles determinó y dijo cuándo falla y cómo falla, está fallando en este caso. Pero hay otras en las que está fallando, es el contenido, ¿sí? No se puede explicar a partir de que hay una falla en la lógica, eso tiene otra manera de analizarse. Y claro, recientemente, pues han aparecido, esto parece como que vamos a darle nombre a ciertas cosas y de pronto resulta siendo un nuevo sesgo, una nueva falacia, sí, puede ser. Pero el punto clave es, se está razonando, como dirían los de Lelutier, se está razonando fuera del recipiente. Están simplemente haciendo un mal razonamiento, en el caso de falacias, o están tomando la decisión con muy poca información disponible, en el caso de los sesgos, o metodológicamente se está cometiendo un error que no permite que tengamos ese, en el caso de los errores, y la mentira. Yo tengo un video donde explico cuáles son los vicios y ahí incluyo propaganda. Ahora, propaganda forzosamente no sería un vicio de argumentación porque no necesariamente me afecta la relación tesis-argumento, pero sí me afecta la manera en la que eso se viraliza y en la que eso se sobreexpone para que la población resulte por sobreexposición y mediando muchos otros vicios creyendo en algo que quizás sea falso. ¿Mm? Entonces, de todas maneras, hay muchos elementos de propaganda que están inmersos allí en una situación en la que también haya sesgo o haya falacia, porque lo que suele pasar es que en una misma situación real hay varios vicios coexistiendo, ¿sí? Y a veces la frontera entre uno y otro puede no ser muy clara. ¿Por qué? Pues el que está creando la fake news, el que está queriendo ahí envenenar el debate, no dice, tal vez esto me salga mejor si hago una falacia de composición. No, así no funciona. Esa persona dice, ya sé cómo envenenar, y de pronto ni sabe que existe la tal falacia de composición, pero sí sabe que yo le atribuyo al todo las características de las partes y entonces puedo decir algo así como cuando decían, si al presidente le va bien, entonces al país le va bien. Y uno dice, no necesariamente, el presidente le puede ir muy bien y el pueblo estar jodido, ¿cierto? Entonces, o al revés, si al presidente, ¿qué? El Si al pueblo. país le va bien, entonces a todos nos va bien, ¿sí? Y no, el país puede tener crecimiento económico y la gente estar fregada. Entonces, ahí hay un ejemplo en donde se confunde el todo con las partes. Y quien envenena no necesariamente es consciente de eso. Entonces, ahí, con mayor razón, nosotros tenemos que ser los que estamos conscientes de eso. Ok, entonces, en resumen, ¿cómo sería? Los vicios, o sea, nómbralos. En resumen, los vicios de argumentación son esto que me daña una muy buena relación tesis-argumento. Están las mentiras, que son los más fáciles de definir o de identificar. Están los errores, generalmente referidos a una metodología que debe cumplirse para que yo pueda decir este argumento me sirve, y en este caso no se está cumpliendo. Están los sesgos, que son los atajos que toma el cerebro para tomar decisiones a partir de muy poca información disponible y entonces hace que tomemos decisiones a veces absurdas, como la compra compulsiva de papel higiénico, o a veces llevados por el miedo. ¿Sí? Y están las falacias, que son razonamientos equivocados, bien sea intencionados o no, y que se pueden explicar como la falla está en la estructura del razonamiento o la falla está en el contenido del razonamiento. Y adicionalmente menciono la propaganda como vicio de argumentación, pero en realidad se refiere a la difusión del mensaje, generalmente un mensaje envenenado. Es decir, si el mensaje fuera correcto, ¿para qué hacer estrategias de propaganda dañinas y con su maña, ¿no? Ok, Entonces, esos son los 5 vicios de argumentación. ok, listo. Ahora, profe, ¿por qué es tan importante? Es decir, ¿por qué tal vez hasta en los colegios nos deberían enseñar, tal vez en filosofía, como en lógica, ¿sí? O algo parecido, argumentación o detectar falacias? ¿Por qué es tan importante que la gente de a pie sepa de estos temas que son, o sea, yo he estado, como ya te había dicho, he estado hablando con amigos y comentándoles de qué es, de que voy a entrevistarte, de que voy a entrevistarte y sobre el tema de los argumentación y todo eso, y nadie sabe,
¿Sí? ¿Por qué nadie sabe y por qué debería ser tan importante saber sobre los vicios Bueno, argumentativos? yo diría que es importante porque nosotros estamos tomando decisiones todos los días y uno debería ser capaz de dar razones de por qué esa va a ser la mejor decisión. Y hay decisiones que cambian la vida por completo, no sé, la decisión de cometer un delito, ¿sí? Y puedo ser capturado y puedo llevar el resto de mi vida en prisión, ¿sí? O primero, segundo, tercero, primaria, puede haber una decisión allí, enseñarle a los niños, a los estudiantes a negociar y a encontrar la mejor manera de hacer algo y entonces aprendemos a oír al otro y a encontrar una solución que nos satisfaga a la mayoría y a saber que a veces yo puedo estar en discrepancia, o sea, de no concordar con lo que decide la mayoría, pero entender que me beneficia a mí como miembro del grupo. Eso se puede enseñar en segundo, tercero, primaria. Entonces, todo el tiempo estamos necesitando demostrar que la decisión que vamos a tomar es la mejor, la más conveniente, la preferible. En otros casos, la correcta, ¿sí? Pero no siempre. ¿Sí? Haga de cuenta que vamos con los estudiantes a un paseíto y entonces vamos a decidir si tomamos esta merienda o tomamos aquella otra, ¿sí? Porque resulta más barato comprarla toda. Entonces puede ser que yo diga, vamos a comprar esto, nos conviene mejor comer aquí o comer allá, y algún estudiante no le gusta esa opción, pero entiende que es la opción del grupo. Eso también es importante enseñarlo. Y bueno, y ya pensando en un ejemplo más concreto, no sé si se recuerde cuando la ministra de Educación era Gina Parodi, hubo una campaña muy agresiva de noticias falsas, diciendo y publicaron las imágenes, un cómic pornográfico iba a ser la cartilla de educación sexual para primaria. Y era un cómic pornográfico, pues aparentemente las caras estaban dibujadas como suelen estar dibujadas las personas en los libros de texto, o sea, sonrientes y de pronto yo le paso una imagen más adelante cuando la encontremos allí. Y claro, eso hizo que la gente saliera a marchar berraca también, hicieron protestas y resultó que la gente estaba protestando, hicieron pancartas, hicieron jornadas en los colegios para oponerse a algo que nunca se había estado planteando. ¿Sí? Eso nunca fue verdad, pero era una manera de desestabilizar pues la gestión de esta ministra. Entonces, los profesores, a mí me gustaría mucho saber, los profesores, conocer a un profesor que marchó y que dijo, esto no puede ser, cuando se entere pero eso nunca ocurrió, a usted lo manipularon, hicieron que usted estuviera aquí porque alguien dijo, necesitamos manipular a estas personas para que estén aquí. Esos son manipulables, ellos nos van a hacer el trabajo sucio. ¿Sí? ¿Usted cómo se siente, profe? A mí me gustaría conocerle la opinión a alguien. Y claro, en ese caso, las personas fueron envenenadas por un discurso que era mentira, en primer lugar, pero que además apelaba a emociones muy fuertes, emociones de rabia, de indignación, que apelaba a tradición, ¿sí? Que apelaba o que decía esto es malo porque es novedoso, porque es lo nuevo. Ahí hay varios vicios de argumentación coexistiendo. ¿Sí? Y al final el resultado de todo eso fue gente protestando en las calles por algo que nunca iba a suceder. ¿Sí? Entonces uno dice, y eso le pasó a profes, y eso le pasó a estudiantes. Claro, el estudiante dice, pues el profe me dice que venga, pues yo vengo, ¿sí? Pero entonces uno podría analizar a partir de un ejemplo como ese, decir, ¿y usted hubiera podido evitarlo si lee, si entiende, si busca información en otras fuentes, si trata de contrastar, si le pregunta a los interesados o a la gente que sabe? ¿O usted se va a dejar llevar del primer meme que recibe y se va a dejar llevar de la rabia y de la indignación y va a empezar a pues, protestar en contra de lo que nadie ha propuesto? Y ese es solo uno de los casos. Eso puede suceder a todo nivel. ¿Sí? De hecho, la campaña de Estados Unidos de Trump, la que ganó Trump, estuvo inundada de noticias así que llevó ya incluso a la muerte a personas. No sé si le es familiar el tema de QAnon, que es, aparentemente estaban acusando, hubo una masacre en Washington, creo que fue, y acusaban que en una pizzería estaban torturando o estaban violando niños. Y entonces fue alguien que escribió el meme y lo mandó por WhatsApp y la gente se indignó y lo publicó. Pues allá llegó alguien armado.
a abrir fuego, dizque para liberar a esos niños que estaban en el sótano siendo torturados y siendo violados, y resulta que la pizzería ni siquiera tenía sótano, ¿sí? Entonces, eso llevó a la muerte a alguien, eso llevó a que alguien pasara el resto de su vida en prisión. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que trata de impactar allí sus sesgos con mensajes, con mentiras, y buscan una reacción pues, bastante perjudicial, pero que hay gente que se beneficia de ese tipo de reacciones. Hace poco, hace un tiempo, no sé si escuchaste algo de una supuesta avalancha de Chingaza sobre Villavicencio. No, pero habla del ejemplo que puede ser muy útil. Es gracioso, pero también es, o sea, hubo hasta muertos y hubo de todo, pero eso fue en el 2012, en diciembre, no sé, un 20 y algo de diciembre. Y en ese tiempo había lo del BlackBerry, ¿sí? Del PIN. Y a alguien se le ocurrió poner que un mensaje viral, que se regara por el PIN, de que se había no sé qué chingaza y se estaba viniendo el agua para Villavicencio. Entonces, toda la gente empezó a regar ese chisme o bueno, esa fake news y muchas personas en Villavicencio salieron de sus casas. A mi casa también llegó un primo a tocar y a decirnos que saliéramos, que nos fuéramos, que esto, que lo otro. Y yo sin saber qué era Chingaza, no tenía ni idea qué era Chingaza. eh, Tal vez de alguna manera mi cerebro me manipulaba y escuchaba como un ruido. Sí, ya era de noche, eran como las 10 de la noche. Y sin embargo yo escuchaba como, uy, sí, o sea, si viene algo, ¿sí? Y la paranoia, toda la gente corriendo, gente con televisores al hombro, con los perritos, sí, con las mascotas, con sus cosas. Nosotros alcanzamos a salir en el carro con mi familia y llegamos hasta media cuadra y ahí es donde está mi abuelita y ahí ya escuchamos el radio y ya estaban diciendo que efectivamente era una falsa alarma, pero qué cantidad de gente afuera en Villavicencio y hasta hubo una canción, hubo, ¿Mm? como te digo, ya te imaginarás, hubo muertos, hubo de todo, robos, trancón, estrellones, entonces en ese momento ahí es cuando uno dice la importancia del pensamiento crítico, que desde simplemente que te hagan firmar un contrato, te estén vendiendo cualquier cosa, a algo que termina siendo catastrófico para una ciudad. Entonces, ¿qué opinión te merecen estas cosas? Del pensamiento crítico y las fake news que nos invaden ahora en las redes sociales. Claro, muy buen ejemplo, pero ahí hay un elemento clave, y es que el riesgo de que eso sea falso o sea cierto, y por lo tanto de quedarme a averiguar, puede ser peligroso, ¿sí? Es decir, es apenas entendible que la gente hubiera salido así alarmada, porque primero salve la vida y luego averigüe qué pasó. Esa es una situación en la que hay que hacerlo así, ¿sí? Ujú. Porque lo que hablábamos hace un rato, que eso es un ruido. Ah, bueno, puede ser un león o puede ser que se cayó una piedra. Sí, pues voy a averiguar. Sí, pues no, si me pongo a averiguar, tal vez sí sea un león y tal vez me coma. Entonces, estamos programados, ahí se nota mucho, nuestro cerebro está programado para tomar decisiones, sobre todo si siente que el peligro está en la vida. Pero claro, ya estando fuera, uno diría, pues, busquemos la radio, tal cual hicieron. Pero sí quisiera mirar aquí cuál sería o cuál habrá sido la intención de la persona que creó el mensaje y decidió viralizarlo. Eso es muy diferente de lo que pasó en Bogotá con se están metiendo a los conjuntos del lado, que en el 2019 crearon la falsa noticia de que todos los conjuntos residenciales estaban en peligro de ser invadidos por una horda que los iba a someter y a robar. Que con cabeza fría uno diría, no tiene ningún sentido porque digo, la horda no sería tan grande como para atacar a todos los conjuntos al mismo tiempo. Pero eso sí hay bastantes indicios de que eso sí fue orquestado, de que alguien quería generar ese pánico y que ese pánico le convenía a ciertas personas, que son las que, bueno, Un no quiero sector. entrar mucho allí, pero miramos que si bien en los dos casos, en lo de Chingaza y en lo de se están metiendo el conjunto al lado, hubo lo mismo, un mensaje falso que se volvió viral para lograr impactar el miedo en la gente y que debido a que estamos programados a hacerlo, cometieran pues o no, tomaran unas decisiones bastante apresuradas, etcétera. Pero la enorme diferencia es ese
quién El lo motivo. orquestó, con qué motivo lo orquestó y qué ganaba haciéndolo. ¿No? Entonces, ese es un segundo ejemplo. Y mira que iba a decir como tal vez esto de las noticias falsas pasa en los países tal vez entre comillas subdesarrollados, pero uno se va a dar cuenta y es, la campaña de Trump, como ya dices, fue un fake news, ¿sí? Y en la campaña del Brexit en Reino También. Unido también fue bombardeado de fake news. Entonces, ¿qué estrategias tú puedes considerar para de pronto librarnos un poco de las fake news, de la polarización en las redes sociales? Ya que hasta en los países más desarrollados pasa y es lo que está pasando ahorita en Reino Unido, que a mi parecer, dentro de mi ignorancia, no fue la mejor decisión haber No, para salido nada. de la Unión Europea y bueno, y si tienes ese ejemplo, lo puedes Claro, traer a en el colación. caso del Brexit, que no estoy muy informado de los pormenores, pero en el caso del Brexit fue impactar en los adultos mayores ciertos miedos, ¿sí? Ciertos miedos o ciertas, ¿cómo se dice?, indignaciones acerca de qué tanto le aporta Reino Unido a la Unión Europea y qué tanto le aporta la Unión Europea al Reino Unido y decirle, usted, señor pensionado, usted no está recibiendo nada, usted está siendo perjudicado y esas personas resultaron teniendo mucho peso a la hora de votar. Con la pregunta en concreto, eso yo lo explico en el curso de pensamiento crítico de la siguiente manera. Nosotros tenemos un texto y tenemos una reacción frente al texto como punto de llegada, que muchas veces eso es lo que quiere el autor del texto, quien reaccionemos. Ahora, esto no los podemos saltar así de un brinco, como cuando Mario Hernández retuitea aquel meme de se va a ir el éxito y Falabella del país. ¿Sí? A él le llegó un texto y tuvo como reacción frente al texto retuitear. ¿Sí? Pero en realidad entre las dos existe un montón de pasos intermedios, de cosas que hay que analizar. Entonces, lo primero es, vamos a hacer un análisis, o sea, vamos a comprender el texto de manera literal y de manera inferencial, a ver qué se está sugiriendo y qué se está haciendo allí, pero después hay que identificar cuál es la tesis, cuáles son los argumentos, después hay que validar los argumentos, tengo un video sobre validación de argumentos muy chévere y además en el curso de argumentación la sesión dedicada a validación es mi favorita, es muy, muy chévere y es simplemente decir, ¿por qué yo puedo usar ese argumento para defender la tesis? ¿Qué hay detrás? ¿Qué garantía y qué respaldo tiene? Bueno, después de eso hay que mirar, ¿y hay vicios de argumentación? Sí, ¿no? Yo los puedo detectar ahí y ahí queda muerto pues ese texto en su pretensión de que yo reaccione de esa manera. Pero después de eso puedo decir, bueno, ¿y ese texto tiene el mismo efecto, no importa quién lo diga? A veces nosotros estamos expuestos a un texto y decimos, no lo voy a creer porque lo está diciendo fulano y fulano es un mentiroso y es un sesgado y, bueno, y sabe, o está publicado en ese portal y nosotros ya sabemos que ese portal no hay que creerle nada de lo que diga. Pero luego sale exactamente la misma noticia en un portal en quien sí en el que sí confiamos o dicho por unas personas en la que sí confiamos y entonces ahí sí aceptamos el texto. Y la pregunta sería, ¿y por qué si es el mismo texto? ¿No? Porque aquí confiamos y aquí no. Bueno, esos son elementos retóricos también. Estamos apelando a el prestigio y la reputación del emisor del mensaje como uno de los tres enfoques persuasivos para yo convencerme de ese texto. ¿No? El otro pues, es el propio contenido y el otro la reacción en la que vamos a tener. Después de eso, deberíamos decir, bueno, ahora sí tal vez podamos tener, bueno, comprender el auditorio de ese texto, es decir, para quién fue escrito. Porque a veces, si yo voy a escribir, por ejemplo, un texto para cierta generación, ¿no? Los veinteañeros, y los veinteañeros que están desempleados, o los jubilados que van a tener quizá una pensión muy magra o no van a tener pensión. Pero el mensaje del candidato tal vez sea el mismo. ¿Qué hacemos con las pensiones? Pero es muy diferente hablarle al veinteañero que está desempleado y que ya ve que no la va a tener como a la otra persona. Entonces yo también tengo que adaptar mi texto y comprender que tal vez ese texto fue escrito para un auditorio muy concreto. Y solo después de hacer esos análisis, postura frente al texto. Y solo después de definir la postura, tener la reacción. Entonces fíjense que el proceso es largo y mucha gente, como el ejemplo de Mario Hernández, se lo salta y lo hace de un brinco. Y ese es el gran problema.
Listo. ¿Puedes decirnos, o sea, cuando le estoy tratando de comentar a un amigo de qué es, de qué son los vicios argumentativos o qué son las falacias, le estoy explicando y dicen, ah, es una mentira, ¿sí? ¿Puedes decirnos por qué una falacia o un argumento que está viciado o tiene errores puede ser verdad, Ujú, pero simplemente cómo funciona o cómo se argumenta? claro. Queda menos de un minuto. Listo, sigue, profe. Bueno, las veces que yo en Twitter a veces he dicho, aquí hay una falacia de esto, aquí hay una falacia de aquello, mucha gente me dice, pero ¿cómo? Si estoy diciendo algo verdad, ahí está la evidencia de que esto no es falso. El punto es que yo creo que estas personas se basan en lo que dice la definición de la RAE. ¿Sí? O sea, uno busca falacia y ahí dice que puede ser como su definición es mentira. Pero ese es un uso metafórico. Por ejemplo, yo podría decir la falacia de trabajar duro hasta pensionarse, ¿sí? Como un titular, y ese titular me implica pues que esa idea es medio engañosa, que no necesariamente trabajar toda la vida implicará que me voy a pensionar. O la falacia de los productos ecológicos, de que comprar productos aparentemente ecológicos en realidad contamina mucho más, ¿cierto? Eso no, hay mucha evidencia al respecto. O que uno diga, no, la falacia del amor para siempre o de la fidelidad. Claro, están usando el término falacia como metáfora, pero ese no es el uso que se le dio durante 2000 años a esos razonamientos malos. Entonces, lo que puede pasar es que no haya como una noción clara de la diferencia entre los diferentes vicios de argumentación. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, me voy a comprar una bicicleta nueva porque los peces son vertebrados. ¿Sí? Mi argumento es verdad, los peces son vertebrados. ¿Sí? O sea, nadie me va a decir, usted está mintiendo. ¿Sí? Pero pues ahí no hay una conexión aparentemente lógica entre esa tesis y entre mi argumento. Entonces, no hay mentira, ¿sí? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Claro, uno dice, oiga, ese argumento está muy obvio, eso nadie cometería ese error, pero sí se puede cometer el error, el mismo error, pero ya no tan evidente. Por ejemplo, si alguien dice, es que los políticos viejos son unos mañosos ladrones corruptos, y digamos que todo el mundo estuviera de acuerdo con eso. Por lo tanto, yo soy joven, voten por mí que, como soy joven, no voy a ser ni mañoso, ni corrupto, ni voy a ser ladrón, ni nada. Bueno, entonces alguien dice, uy, me convenció, perfecto. Es exactamente el mismo error o el mismo vicio argumentativo que quiere una bicicleta porque los peces son vertebrados. Es exactamente lo mismo. Claro, la explicación formal allí daría, bueno, hay una contradicción, o sea, me quieren vender como que hay una contradicción y resulta que no hay contradicción. Esto yo lo explico con más detalle en un video, yo te paso el enlace más adelante, pues para no llenar esta explicación aquí. Pero bueno, el punto es que yo puedo decir muchas verdades y resulta que la verdad no me deja llegar a partir de esa verdad, llegar a la tesis que quiero demostrar. Entonces, con ese ejemplo queda claro. Ahora, cuando hay un error, puede ser que yo sepa el dato, o sea, que yo llegue a un dato exacto, pero no tenga cómo demostrar. Por ejemplo, si uno dice, ¿cuántas personas vinieron al concierto de Guns N' Roses? Por ejemplo, sale una pregunta legítima. Digamos que a los que venden la boletería, ellos sí necesitan saber el dato exacto, ¿cierto? Pero para el que está el periodista o para el que fue allá y dijo, habíamos como 40.000 o 30.000 o 10.000, uno no tiene el dato exacto, a veces no se necesita el dato exacto. Pero supongamos que alguien diga, habían 23.120. Y uno dice, uy, caramba, ¿cómo estaba así de seguro? ¿No? Entonces, puede ser, o sea, hay una probabilidad de 1 en 10.000, digamos, de acertar, ¿sí? Pero no tengo cómo demostrarlo. No sé si el ejemplo es claro, pero una cosa es qué valor es el real, y el valor real existe, y otra cosa es qué posibilidad tengo yo de acercarme a ese valor real. Y a veces puede ser chiripa y me acerque al valor real, ¿cierto? Pero eso no está demostrado. O sea, no tengo cómo decir con toda la certeza es esto. No, puedo especular. ¿Sí? Entonces, puede haber que un error me lleve a la verdad. ¿Sí? Pues el ejemplo clásico, un reloj dañado de manecillas. Un reloj dañado
da la hora correcta 2 veces al día, ¿cierto? Entonces, dice, son las 8 y el reloj dice las 8. Este reloj no está dañado porque aquí dice la verdad, no, sí está dañado y no podemos confiar en su lectura. Pero coincidencialmente, 2 veces al día está en lo correcto. Entonces hay un error que no necesariamente me lleva a una mentira, un error que puede llevarme a una verdad, a un, ay, un error que incluye una verdad, ¿sí? Con falacia, un ejemplo un poco absurdo. Si alguien dice, ay, mire, yo digo que nuestro amigo vive en el bloque uno, en la casa uno, pero ustedes dicen que vive en la 3. Entonces saquemos promedio y entonces por lo tanto vive en la 2, ¿sí? Uno diría, esa no es la manera de resolver esa duda, ¿no? La duda no se saca por promedio. Inicialmente nadie estaba pensando que viviera en la 2, entonces no tendría sentido. Pero ¿qué tal que por coincidencias de la vida sí viva allí? Podría uno llegar a la verdad a partir de un razonamiento equivocado. Cuando comenzó la pandemia fue muy notoria la, el ejemplo de unas personas que entraron a un supermercado y abrieron botellas de jugo, las probaron, las taparon otra vez y entonces quedaron contaminadas, ¿sí? Y un absurdo, no sé, querían volverse virales. El punto es que supongamos que yo soy el supervisor y necesito analizar allí y dicen, bueno, ni idea cuál fue la botella, porque escupieron dentro de la botella, ni idea cuál fue la botella, me toca descargarlas. Ahí hay 50 botellas, me toca botarlas todas, ¿sí? Porque hay una que está dañada, pero yo no sé cuál es. O sea que desde el punto de vista de lo que es mentira y lo que es verdad, hay 49 botellas que están limpias, ¿sí? Pero no tengo cómo demostrar cuál es y por cumplir un protocolo sanitario me toca descartarlas todas. Y ahora, ¿podría yo averiguarlo? Ir a un laboratorio bacteriológico a que me digan cuál de esas fue la que abrieron, ¿sí? Pero al momento de abrirlo ya quedan contaminadas, o sea que a la larga no me va a servir. Buscar esa verdad no tiene ningún sentido. Es impertinente y entonces ni siquiera se asume como que estuviera verdad o no. Entonces, ahí hay un error, ¿cierto? Que me estaba llevando, que me implica asumir como verdad algo que no es verdad. Esa botella está limpia, ¿sí? Mejor dicho, hay 49 botellas limpias, pero me toca asumirlas como que están sucias, ¿ya? Entonces, a mí con error. Con sesgo, yo puedo estar muy sesgado frente a algo, tener un conflicto de intereses muy fuerte y sin embargo decir la verdad. Por ejemplo, yo soy entrenador de un equipito de fútbol de niños y soy papá de uno de los niños. Y entonces me llega un premio de un patrocinador y me dice, déselo al mejor jugador de su equipo. Y entonces yo se lo doy al hijo, ¿cierto? Y la gente va a protestar, ¿sí? Pero ¿qué tal si el hijo en efecto es el mejor jugador del equipo? ¿Sí? O sea, también dárselo a otra persona para que no piensen que se lo estoy dando por favoritismo, eso también sería un sesgo. ¿Cómo lo soluciono allí? Pues ahí hay un conflicto de intereses que es un sesgo muy fuerte que me está llevando a una verdad. ¿Mm? Ese caso es fácil de solucionar, es decirle a un tercero, usted que no tiene conflicto de intereses, tome usted la decisión, bajo estos criterios. Y tal vez esa persona sí encuentra que el hijo del entrenador es la persona para recibir el premio, ¿cierto? Pero es un ejemplo en el que yo puedo estar muy sesgado y llegar a la verdad. ¿Mm? Y con la falacia, con el tema de estás mojado, por lo tanto caminaste bajo la lluvia, eso es falacia, pero puede ser que camine bajo la lluvia y estuviera mojado, o sea, puede darse también el caso. Entonces, lo importante de saber cuáles son todos es verificar que pueden coexistir, qué implica que haya una falacia allí, sí o no, ¿sí? Y sobre todo, exactamente qué es lo que quiero demostrar, si ese sesgo me desbarata esa relación tesis-argumento o no, ¿sí? Que muchas veces pasa que no, ¿sí? Entonces, pero, por ejemplo, en los ejemplos en los que hubo verdad a pesar de que hubo vicio, ¿sí? Entonces, sí, la idea es como tratar de identificarlos todos. Listo, profe. Digamos, ya para cerrar, danos un poquito, digamos, ¿cuál es la falacia ad hominem? Creo que se dice. Ujú. Y también la de el hombre de paja, que siento que a veces como que se parecen un poco. Bueno, el abdomen es muy malentendido, a veces resulta siendo como una carta jugada a la desesperada. Es muy sencillo. Es decir, miren, Smith va a plantear una tesis y va a plantear un argumento.
Y yo en lugar de decir, es mire, eso es falso, o eso no se puede demostrar, o faltan datos, en lugar de eso yo voy a hacer algún ataque a su persona y voy a decir que eso es falso a partir de ese ataque. Por ejemplo, Smith dice algo sobre economía y yo le digo, Smith, usted tiene veintitantos, usted no sabe nada. Pero yo tengo 40, 46. Yo sí sé por eso. Ese es un ataque a Dominion porque yo no estoy analizando su contenido, sino estoy diciendo, eso es falso a partir de una característica propia suya. O que yo digo, es que usted vive en Villavicencio, usted no, usted, lo que usted dice es falso, usted no tiene cómo saberlo, usted vive en Villavicencio. ¿Sí? Ese es un ataque a Dominion. Usted tiene gafas, usted no está calvo como yo, cualquier cosa que implique que esa característica propia suya es suficiente razón para decir lo que usted afirmó es falso. Ahora, mucha gente se confunde con que el ataque a Dominem es un insulto, ¿sí? Y no necesariamente. O sea, yo no lo insulto si le digo, bueno, es que Smith no vive en Bogotá, entonces usted no es capaz de comprender el problema que hay aquí con esto y con aquello. Y tal vez usted esté opinando algo acerca de Bogotá y bueno, yo podría decir en lugar de eso, eso tal vez no sea un insulto. Decirle, usted no vive en Bogotá no es un insulto, pero es un ataque a Dominic, ¿no? Ahora, si yo le digo a alguien, saca recursos, si yo le digo, oiga, usted cállese, idiota, eso no es un ataque a Dominic, porque a partir de ese insulto, yo no estoy tratando de invalidar lo que digo, o de demostrar que lo que dijo es falso. ¿Sí? Es que hay que salvar a los hipopótamos de Pablo Escobar. Le digo, cállese, idiota, vaya, estudie. Ya, eso no es ad hominem. Es un insulto, es gratuito. La conversación no llegó a ningún lado. Se va a crear una atmósfera pesada, pero no es falacia dominem. Falacia dominem es decir, mire, es que usted es biólogo de esa universidad, ¿sí? Y entonces en esa universidad dicen esas bobadas. Entonces, por lo tanto, usted no sabe. Eso sí, porque ya sería una característica propia suya. Entonces, mucha gente confunde eso. Y, y claro, decir, no sé, que porque este es, a ver, que Por porque él ejemplo, se critica. a los actores les pasa mucho, actores y humoristas en Twitter les pasa mucho que a veces comentan algo sobre economía o política y lo primero que le dicen es, no, usted cállese, usted, o vaya siga haciendo chistes. Es que también depende, porque eso tiene su lado B. O sea, yo puedo, o sea, yo no soy estudiante, yo no estudié filosofía, yo no estudié comunicación y sin embargo yo hablo de falacias y de propaganda. O sea, el lado B de eso sería una falacia que se llama alegato especial, que es decir, mire, mientras usted no haya estudiado economía no puede hablar. Y ese ya es el otro extremo. A lo que vamos es que el contenido de lo que afirma puede ser analizado por sí mismo si está en lo correcto o no. ¿Cierto? Independientemente de quién lo afirmó, ¿sí? Entonces, atacar a quien lo afirmó no tiene ningún sentido si el contenido se puede atacar en sí mismo, ¿sí? O sea, van a decir algo de economía sobre el dólar, y digo, pero es que eso no tiene sentido con lo que la teoría económica dice, eso ya no importa quién lo afirmó. Ese sería el ad hominem, ¿cierto? Y hay muchos tipos de ad hominem. Por ejemplo, apelar a que alguien es joven o apelar a que alguien es viejo suele tener su propio nombre, o que alguien es rico o que alguien es pobre, también tiene su propio nombre. Es decir, no, esta persona tiene la razón porque es pobre, o esta persona tiene la razón porque tiene mucho dinero. Y la falacia de espantapájaros, de la que tengo un video completo, es, usted plantea la idea, pero yo se la voy a distorsionar por completo, la voy a desbaratar y voy a quedarme atacando la distorsión. Entonces el que está al lado de allá dice, venga, pero eso no es lo que yo dije. Y de malas, yo voy a aprovechar esa distorsión para posicionar mi idea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el video que lo tengo lo explico con este ejemplo. El senador Wilson Arias dijo, vamos a ponerle impuestos a los ricos, a los 4.000 más ricos. Y llegó un influencer que hoy es senador, o no, representante a la Cámara, y dijo, no, mejor quitémosle toda la fortuna a ellos. Pero ¿sabe qué? Con eso no arreglaríamos nada. Y empezó a contradecir la idea de quitarle toda la fortuna, de expropiar toda la fortuna, algo que no se había planteado en primer lugar. ¿Cierto? Entonces, el espantapájaros simplemente es, voy a distorsionar esa postura contraria y lo que voy a atacar es esa distorsión. Y el espantapájaros lo voy a hacer a mi medida. Es decir,
Se llama así porque en los combates con espadas, con armas, la gente practicaba con sacos llenos de paja o muñecos y ahí ensayaban pues cómo hacer las diferentes lances con la espada. Entonces yo creo mi espantapájaros, lo dejo de mi estatura, de mi contextura, a mi distancia y yo lo ataco a ese espantapájaros y así es que me voy a entrenar. Por eso se llama así. Entonces es simplemente que me van a torcer la idea, me la van a distorsionar y van a atacar eso. Como el espantapájaros no se puede defender. Exacto. ¿Sí? Puede ser. No solo no se puede defender, sino que yo lo armo a mi medida. O sea, pensemos en el que está entrenando con la espada. Haga un espantapájaro de medio metro, de 2 metros. Yo lo armé como yo quise y yo lo voy a hacer a mi manera. O sea, lo hago a mi medida. Por ejemplo, decir, bueno, hay varios tipos de espantapájaros también. Uno puede mirar esa falacia de la pendiente, del tobogán o de la pendiente resbaladiza como si fuera también un espantapájaros. Por ejemplo, que dicen, vamos a legalizar la marihuana. Y entonces dicen, estos lo que quieren es ir a decirle a los niños de los colegios, ustedes son libres de drogarse. ¿Sí? Y no, eso no era, ¿es cierto? Es que o por ejemplo, vamos a ponerle a legalizar la marihuana. Es que para ustedes es más peligroso comer salchichón que fumar marihuana. Eso no se ha dicho. De hecho, sí, la marihuana tiene sus riesgos, pero son riesgos equiparables a los del alcohol y del tabaco y por lo tanto se quiere tener con ella el mismo comportamiento que se tiene con el tabaco y con el alcohol. Es decir, hay campañas de prevención, hay impuestos muy altos, las empresas pueden decir aquí no se llega borracho, los establecimientos pueden decir aquí no se fuma, y lo mismo pasará con la marihuana. Se puede decir aquí no se llega trabado o aquí prohibido a los menores de edad y en los colegios campañas no hagan eso. Igual que pasa con el alcohol, con la sexualidad temprana, con el tabaco. Pero el espantapájaros, es decir, estos quieren ponerle la marihuana en la canasta familiar, ¿sí? Pues no. Y eso que uno puede ir al supermercado y comprar suficiente alcohol para, para morir envenenado por alcohol y nadie lo va a parar, ¿cierto? Pero no ese es el punto. Entonces, o por ejemplo que dicen, nada, es que comenzamos aceptando la marihuana y ahora nos va a tocar aceptar hasta que huelan boxer o pegante y todo eso. Pues, no, tampoco así. Entonces, esa es una distorsión de la postura contraria para que sea más fácil de atacar. Ese sería el espantapájaros. Ok, profe, digamos, la última pregunta, antes de ya despedirnos, porque la verdad yo podría seguir grabando, pero con su merced es mejor hacer como unos 2, 3 podcasts más, si su Claro, merced con todo el gusto. lo Con todo desea, el porque gusto. el profesor también es efectivamente profesor de varios idiomas, también se puede tratar eso, profundizar en muchos temas que de pronto no se van a concluir ahorita, sino esto es más bien como un abrebocas para que vayan a su canal, si están muy interesados también contraten con él sus cursos y antes de que su merced de pronto nos cuente cómo podemos contactarlo para acceder a los cursos, a sus videos, a sus redes sociales, eh, ¿qué tan importante es escuchar? Por escuchar al otro, ¿sí? Porque para eso yo creé este podcast, ¿sí? Por eso se llama Perspectivas, por eso la palabra perspectivas en el logo está al revés, ¿sí? Como la imagen del 6 y el 9 que una persona está en un lado y está mirando un 6 y la otra está mirando un 9, ¿sí? ¿Qué tan importante es escuchar al otro y por qué ahora no se hace, sino, usted no piensa igual que yo, entonces elimíneme de Facebook, o el que no le guste esa publicación, elimíneme. Todo el tiempo es como a no querer debatir y creer que uno ya tiene la razón y el otro está equivocado. Bueno, la pregunta muy crucial, tremenda. En escuchar al otro es fundamental. Yo, sin una contraparte, no demuestro lo que yo quiero demostrar. Vamos a ver aquí en este ejemplo. Cuando hablé del ejemplo de Mario Hernández tratando de recibir un texto y reaccionar inmediatamente publicándolo sin hacer esos pasos intermedios, hay un paso intermedio claro que es el de la intertextualidad y el de la dialéctica, que es simplemente, yo sigo creyendo en mi tesis, pero yo necesito plantear que existe una contraparte que piensa diferente para hacer el ejercicio de vencerla y ahí es la manera de defender mi tesis. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en cuando en la Edad Media la gente creía
de gente sin instrucción académica creía que la Tierra era plana, ¿sí? Uno podría decir, no, entendemos que esa gente, pues ellos no conocen una contraparte de alguien diciéndole, no, la Tierra es redonda y aquí se lo puedo demostrar. Entonces, estas personas en la Edad Media podían decir, la tesis, la Tierra es plana, porque la veo plana, porque no veo un borde, porque la razón que sea, y ese texto tiene coherencia en su cabeza. Y ese es el gran peligro. Tiene todo el sentido en su cabecita y entonces lo ven coherente y se sienten inteligentes. Como cuando a Galileo lo querían quemar porque él dijo, la Tierra gira alrededor del Sol, no el Sol alrededor de la Tierra. Y el tribunal le dijo, eso es falso, porque mire, aquí en la Biblia Josué dijo, Sol detente, y el Sol se detuvo. Por lo tanto, el Sol es el que se mueve. O sea, que no tiene sentido. Ahora, hoy sabemos, pues no, ese es el libro de la Biblia, pues está lleno de metáforas y seguramente explicaron, o eso no era con la intención de explicar un concepto científico. Pero en la cabeza de esos jueces tenía todo el sentido pensar, la Biblia lo dice, por lo tanto es cierto. Y hay mucha gente que cree que el mundo tiene 6.000 o 7.000 años, porque hacen las cuentas desde Adán y cuánto tenía cada quien hasta nuestros días. Punto. El mundo tiene 6.000 años y por lo tanto Dios enterró los fósiles de dinosaurios para confundir a los científicos. Cosas por el estilo. Entonces, ¿qué hay en la cabeza de quien dice el Sol gira alrededor de la Tierra porque la Biblia lo dice? Hay un argumento con una tesis y un validador que para él tiene todo el sentido. Entonces, esas argumentaciones se llaman monologadas porque solo están considerando un punto de vista. ¿Sí? ¿Qué pasa o cuál es la manera de salir de allí? No es que sea malo, hay situaciones que uno las maneja monologadas y pues está bien. El problema es que con monologado yo no he vencido una contraparte que piense el contrario. Y a veces necesitamos vencer una contraparte. ¿Qué pasa con hoy en día? Que a esa tesis se le planteó la opuesta, la de Galileo. No, la Tierra es la que gira alrededor del Sol y se puede demostrar con estas observaciones, con telescopio y con cálculos, etcétera. Entonces están dos tesis que están opuestas. El Sol gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? No pueden ser las dos simultáneamente ciertas. Forzosamente una de las dos va a ser falsa. Y entonces empezamos a analizar los datos y llegamos a la conclusión, la cierta es esta. Entonces, desde el punto de vista de quien defendía esa tesis desde el comienzo, no ha cambiado su punto de vista. ¿Sí? La tesis, la Tierra gira alrededor del Sol porque aquí tengo estos datos. Pero al considerar que había una contraparte y vencerla, está confirmado. ¿Sí? O sea, hoy en día nadie duda que el tabaco es nocivo para la salud. Pero para llegar a esa conclusión hubo que vencer a un montón de gente que decía, no, el tabaco es benigno. Los médicos recomendaban tabaco. Y cuando les preguntaban a las tabacaleras por qué es que hay tanto enfermo de cáncer fumador, decían, es que el enfermo de cáncer busca tabaco para aliviar el dolor. ¿Sí? Un razonamiento en el sentido contrario. Entonces, digamos que la gente que decía el tabaco es nocivo para la salud, tuvo que escuchar al otro, tuvo que escuchar la contraparte para entender que estaba equivocada y sobre todo para saber cómo atacarla, pues, argumentativamente hablando, para poder darle sostén a su propia tesis. Entonces, sí es una tesis, pero ya venció la contraparte. Y eso no se hace sin escuchar al otro. O sea que así el otro esté equivocado, hay que dialogar con él. De hecho, yo he aprendido mucho a partir del ejercicio de hacer la falacia del día. Yo también he tenido que leer. Me decían, ay, me hacen esta pregunta. ¿Qué vicio habrá acá? Venga, voy a leer. Si a mí no me hacen esa pregunta, quizá no me motiven a leer. Si yo no encuentro a alguien que se pifia y que anda mostrando esos vicios argumentativos a toda hora, tal vez eso no me ayude a leer, porque pues, simplemente no tengo la curiosidad de vencerlo. Entonces, escuchar al otro, aun si está pifiado, si está completamente desorientado en su percepción, es muy útil, porque es la manera en la que yo consolido mi propia tesis. Sí, Ahora, ya sigue, llegando sigue. bueno, no, que llegando ya al tema de la caja de resonancia, que son las redes sociales, pues de ese tema yo sé más bien poquito, entonces ahí no voy a tocar esa parte, pero hay que escuchar al otro para poderlo vencer. Exactamente. Hay un documental en Netflix que se llama como
el dilema de las redes sociales, que explica algo así como cómo nos crean las burbujas ideológicas, que las redes sociales nos muestran solamente lo que queremos ver. El algoritmo analiza más o menos si uno es de izquierda, si es derecha o si les gusta este tema. Entonces se ve mucho que sucede un acontecimiento, valga la redundancia, pero cuando las dos personas de izquierda o derecha, por así decirlo, cada una se alegra por una sola cosa, o sea, está la verdad o el hecho, pero cada una ve lo que quiere ver, ¿sí? Ujú. Es importante ese tema de, de, Claro, de, de las redes sociales. claro, y hay que tener en cuenta cuál es el negocio de las redes sociales. El negocio de ellas es que uno esté pegado a ellas, es que uno las consulte. Entonces, la manipulación del algoritmo lo que busca en últimas es que yo esté conectado para que eventualmente aquí y allá me salga una publicidad. Entonces, analizan que a mí me gustan los videos de gatitos bebés tiernos, entonces me pone gatitos bebés y yo digo, ah, tan lindo. Pero también analiza que a mí me exacerba pelear con la contraparte en un asunto político y entonces me muestra mucho de eso para que me ofenda. ¿Sí? Entonces, pero a la larga todo es el gran titiritero detrás diciendo, yo necesito que este en lugar de pasar 1 hora al día conectado, pase 2 o pase 3 o pase 4 porque es la manera en la que yo lo voy a exponer a un anuncio. Entonces, ahí hay algo malvado también. Si uno entiende que en las redes sociales uno es el producto, ¿cierto? Uno es lo que ellos los venden. Uno diría, bueno, yo voy a sacarle jugo a esto porque pues es un juguete divertido. No, yo no digo que sean malas per se. Pero por ejemplo decir, yo sé que hay cierto momento en el que ellas me van a quitar más de lo que me dan simplemente por estar más conectado más tiempo del que yo debería. ¿Sí? Y claro, pues analizando eso uno diría, no es tanto que estemos en una burbuja, sino que el propio algoritmo me la quiere crear, ¿sí? Y está interesado en que yo esté dentro de la burbuja y está interesado en que yo pelee, si mi interés es pelear. Si el algoritmo detecta que yo me expongo a las opiniones contrarias y las ignoro, eventualmente me las deja de mostrar. Exactamente. Ya para cerrar este tema, quiero traer a colación un ejemplo, y es, por ejemplo, en tema de las campañas políticas, o bueno, tengo un conocido que ya es, bueno, un señor, es un empresario exitoso, eh, que, bueno, no es muy inteligente, sí, me parece muy inteligente, y es obviamente exitoso, tiene dinero y todo este tiempo, todo este tema, pero no ha sido tan preparado académicamente, ¿sí? Digamos, no tiene una carrera profesional, y a mí me gustaba escucharlo. Digamos, él iba a votar por otro candidato, yo iba a votar por uno, pero yo decía, no me puedo dejar manipular de mi red social, sino quiero escucharlo a él para ver qué está sucediendo. O sea, como yo, por ejemplo, pensaba, voy a ganar, ¿sí? O mi candidato va a ganar, pero necesito escucharlo a él para ver en sus redes sociales o en su TikTok qué le aparece, ¿sí? También hace poco estábamos hablando sobre, bueno, de economía y esto, y él sale con el tema de como el tema de las vacunas, sí, como ese rollo antivacunas, de que tal vez todo este tema de que nos van a robar, que en el chip, bueno, algo así, y yo lo escuché, ¿sí? Yo no me puse a decirlo, es que usted sí es ignorante, o cómo va a decir eso, o no, es que la ciencia hay que creer, yo ahí me planteé, bueno, si quiero contestarle a él, si quiero argumentarle, o sí, o desbaratarle su tesis, ¿cómo yo voy a decirle, bueno, también es que la ciencia es así? Sí, o sea, yo también estoy cometiendo un error de pronto de sesgo simplemente por creer algo que los demás están diciendo. Obviamente yo no soy antivacunas y me gusta mucho la ciencia, pero ahí yo me di cuenta, si no lo escucho a él y simplemente me burlo y digo, él sí es ignorante, terraplanista o lo que sea, no vamos a Ujú. vencer esta polarización. Bueno, el punto es que uno debería saber exactamente qué es lo que se está demostrando cuando estamos enfrentados a un texto que defiende que defiende una tesis a partir de argumentos. En últimas, el ejercicio de sacar la estructura argumentativa es muy útil. Y los que toman el curso conmigo ven que eso lo hacemos con mucha consistencia. Vamos a obtener
la estructura argumentativa del texto, o sea, identificar sus tesis y sus argumentos, porque solo así es que yo puedo contradecirla o atacarla, ¿sí? A decir de, plantea este argumento, yo tengo cómo demostrar que es falso o que no se puede aplicar metodológicamente, lo que sea. Entonces, por ejemplo, con el tema de las vacunas, sucedió mucho la malinformación de pensar que de estar demostrado algo es igual a desconocer. Ay, pues me perdí. Como no sabemos si la vacuna funciona, por lo tanto no funciona. O como tener una vacuna es mejor que no tenerla, por lo tanto la vacuna es 100% efectiva. Esos son vicios de argumentación. Y efectivamente, la carrera contra el reloj hizo que se saltaran ciertas... de hecho, Protocolos. ahorita Pfizer está en el ojo del huracán por eso, porque como que le faltó un paso para su vacuna. Pero el tema es, con la información que tengo ahora, ¿hasta dónde se puede demostrar qué cosa? ¿Sí? Algo así como que si hay vida en Marte, por ejemplo, dicen, ningún científico va a decir no. Todo mundo dice hasta donde sabemos, no. Y ese matiz es súper clave, ¿sí? Porque efectivamente no le cierra la puerta a que eventualmente en un futuro se encuentre más información, ¿sí? Y ahorita que salió el telescopio Webb, pues ha encontrado información que no se sabía. Entonces era como que antes de lanzar el telescopio, no sabemos esto. Eso es muy diferente a no existe esto. Y con el telescopio estamos diciendo, ahora sabemos esto. Eso no significa que antes estábamos equivocados, ¿sí? Porque decíamos hasta donde sabemos no. Y ese matiz es muy importante hacerlo, especialmente en ciencia. Entonces, con el tema pandemia, no, que hay que desinfectar llantas, que hay que desinfectar la ropa, que hay que usar tapabocas, absolutamente todo. De hecho, hasta en los noticieros salía, hay que tener relaciones sexuales con tapabocas. Por ejemplo, salían con esas, ¿sí? Luego dijimos, no, pues el tapabocas como que no, el tapabocas como que sí, desinfectar los alimentos como que no. Y no era, si ven, nos mintieron y resultó falso. No, era no sabíamos, entonces nos preocupábamos. Ahora sabemos y hasta donde sabemos es así, pero mañana podemos saber otra cosa. Marcar esas fronteras es sumamente clave a la hora que nos enfrentemos a cositas que no entendamos, ¿sí? Y que no entiendan los científicos tienen la verdad porque son los científicos. No, eso también es falaz. No, hasta donde sabemos, no. Y sobre todo hasta donde sabemos después de haber hecho un proceso riguroso de respeto de toda la metodología que respalda una conclusión científica. El método Entonces, científico. tener como eso muy claro. Listo, profe. Los que quieran saber más de falacias, de vicios, tomar Bueno, cursos yo, como yo de tengo mi cuenta en Instagram, @falacia del día, pero ahí la verdad, la tengo como para que no me quiten el usuario. Pero yo me muevo más en Twitter y tengo mi canal de YouTube y tengo blog donde escribo texto. Todavía soy muy fan de que todo me quede en texto. Pero si me pueden contactar por cualquiera, Twitter @falacia del día o Instagram @falacia del día. En Twitter estoy más activo. Allá suelo, por ejemplo, como Twitter se volvió la tribuna oficial de muchos de políticos o de gobierno, de instituciones, suelo hacer muchos análisis de, bueno, acá hay una columna de opinión o acá hay una declaración y ahí hay un error, hay un vicio de argumentación. Vamos a explicar ese vicio de argumentación a partir de ese ejemplo. He logrado crear bastante contenido allí que después lo paso a mi blog. Entonces el blog es la falacia del día, ahí sí es con la falacia del día .wordpress.com. Y en el tema de idiomas, pues tengo mi cuenta Habla Divertido, que he querido tener dos cuentas para que no o sea, para tener los contenidos muy bien separados. Si a alguien no le interesa el tema de argumentación, pero sí el de idiomas, me puede seguir en @habla divertido o habladivertido.wordpress.com. Y bueno, estén pendientes que constantemente yo abro nuevos grupos de argumentación. Es un grupo que es un curso que a la gente le ha gustado y ya he logrado tener más suficientes grupos como para decir esto ya está en su versión final y es bastante bueno. Perfecto. Y los espero por allí. Profe, no le quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast, por aclararnos de las falacias, de los sesgos, de los vicios de argumentación, por qué es tan importante tener el pensamiento crítico y más en esta era de redes sociales. Entonces, despídete y cerramos el podcast. Bueno, la estimada teleaudiencia del podcast de Perspectivas de Smith,
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Smith, por invitarme cuando quiera. Ya sabe que me gusta hablar de estos temas. Entonces, si entre el público hay gente también que quiera una pregunta, bueno, de pronto la podemos canalizar aquí. Bienvenido siempre y nos vemos en el siguiente. Listo, adiós, gracias.